Bien, pues ya estamos de aquí de nuevo y nos habíamos quedado en la creación de los índices de vegetación. En esta ocasión, como habéis visto antes, os he puesto el tema de hacer el recorte. La vamos a eliminar directamente. Le decimos que sí. Eliminado. Y vamos a ponerlo aquí. Vamos a quitarle todos los datos de información. Dejaremos la pantalla libre. Y vamos a crear los índices. Aquí tenemos crear nuevo índice. Le clicaremos y como veis ya os aparecen aquí todas estas opciones. De momento por defecto os pone marcado el NDVI. Y le vamos a clicar en todas estas opciones, que sería GNDVI, que sería el índice de vegetación de diferencia normalizada modificado. Es una versión modificada del NDVI para que sea más sensible a la variación del contenido de clorofila en el cultivo. En definitiva, se trata de un índice que muestra el verdor de la planta o actividad fotosintética. Esta fórmula sería GNDVI igual a NIR menos GREEN dividido entre NIR más GREEN. ¿Qué tendríamos también? También tendríamos el LCI. El LCI, ¿qué es lo que nos indicaría? Nos indicaría que es el índice de vegetación más completo que complementa el análisis del NDVI. Este índice se enfoca en resaltar la clorofila presente en la vegetación, minimizar los efectos del suelo y la atmósfera en las imágenes satelitales y de dron. Su fórmula para crear el LCI sería NIR menos rojo H dividido entre NIR más rojo. El siguiente sería el MCARI, que el MCARI sería el índice de vegetación que nos permite determinar distintos niveles de clorofila en la vegetación. Se calcula utilizando las bandas situadas en las regiones del verde, el rojo y el borde del rojo en el espectro electromagnético. Aquí la fórmula es un poco más enrevesada, pero también la podríamos realizar. El siguiente índice que tendríamos sería el NDRE, el índice de normalizado diferencial del borde rojo. NDRE. Es un método para medir la cantidad de clorofila en las plantas utilizando imágenes de sensores multiespectrales. Se construye con una mezcla de varias bandas, incluyendo el espectro del infrarrojo cercano NIR y una banda que abarca un rango espectral entre el rojo visible y el NIR. Aunque es similar al más comúnmente usado índice de vegetación diferencial normalizado, el NDVI, el NDR es más sensible durante ciertos periodos de maduración del cultivo. Es especialmente efectivo en etapas medias y tardías de crecimiento, cuando las plantas han acumulado una gran cantidad de clorofila. El NDRE permite evaluar la salud de las plantas y generar mapas para aplicar fertilizantes de manera precisa. Y su fórmula la tenemos en NDRE es igual a NIR menos RED dividido entre NIR más RED. Para finalizar, os traigo también el SIPI2, que esto viene a ser todos los índices de vegetación que nos vienen ya preestablecidos en el programa de Pix4D Fields. ¿Qué es el índice de SIPI2? Es el índice de pigmentación insensible a la estructura. El índice de vegetación SIPI es bueno para el análisis de la vegetación con una estructura del dosel variable. Estima la relación entre los carotenoidenos y la clorofila. Un aumento de valores señala el estrés de la vegetación. Su fórmula la tenemos de la siguiente manera, es SIP igual a NIR menos blue dividido entre NIR menos red. Un dato clave de este índice de vegetación es que el aumento de los valores del SIPI, altos niveles de la carotenoidenas y bajos niveles de la clorofila, puede significar que la existencia de una enfermedad en el cultivo a menudo implica la pérdida de la clorofila en la vegetación.
Para monitorizar la salud de la vegetación en zonas con gran variedad, en la estructura del dosel o en el LAI, y para identificar los primeros signos de enfermedades de los cultivos y otras causas de estrés. Bien, pues una vez que ya os he explicado un poquito por dónde van los tiros de estos índices de vegetación, le daremos a generar. Como podéis observar, dependiendo del ordenador que tengáis y las características de vuestro procesador y la memoria RAM, os irá más rápido o más lento a la hora de generar estos índices. Bien, pues una vez que ya nos ha generado todos los índices, podemos entrar a cada uno de ellos y ver cuáles son sus datos. Por ejemplo, aquí nos especifica que el GNDVI lo tenemos en estos colores. El abanico de colores lo podemos cambiar, evidentemente, como os he comentado antes, pudiéndolo cambiar si quisierais pues un poco diferenciarlo del resto, porque por defecto todos y cada uno de los índices que nos ha generado nos lo van a poner en el abanico de colores de rojo a verde. Esto ya a gustos, colores, como se suele decir. Por lo tanto, podríamos poner, por ejemplo, el turbo aquí en el GNDVI, donde los datos, aquí tenéis el gráfico que nos lo especifica, de 0,274 a 0,731. ¿Se podría variar? Sí, como veis, lo podemos variar. Y modificarlo un poco a vuestro gusto o como lo queráis ver mejor. El LCDI también tendríamos por aquí y podríamos cambiarle, evidentemente. Todos y cada uno de ellos podríamos modificarlos. Poniéndolo en sólido, en transparente, histogramas, podríamos modificarlos también. Vale, pues cada uno de ellos, como podéis observar que ya le hemos creado todos y cada uno de los índices, pues tenemos la visualización, que ya sabemos todo lo que hay aquí, más información. Si le damos a más información, nos llevaría directamente a la página web de Pix4D, cómo utilizar la visualización avanzada de las capas de Pix4D. Las anotaciones, como habéis visto anteriormente, ahora aquí mismo no tenemos ninguna. ¿Por qué? Porque las tenemos todas en el mosaico. Entonces, si quisiéramos pasar todas y cada una de estas, simplemente, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Directamente copiar anotaciones, duplicar en esta capa o copiar en todas las capas. Si las copiamos, por ejemplo, ahora estamos copiando el área y la copiaríamos en todas. Por ejemplo, para que lo veáis. ¿Vale? Antes os he enseñado que solo lo hemos puesto en 2, pues ahora le daremos a guardar y como veis nos han aparecido todas y cada una de las ubicaciones. Y aquí lo podéis ver, que ya nos aparece directamente en todas las capas. Este era uno de los ejemplos que habíamos puesto. De la rejilla. Y simplemente pues aquí podéis quitarle la visualización. De las anotaciones.
pero para evitar ver las anotaciones tenéis que ir una por una o simplemente clicando encima de esta opción quitaríais la visualización. Podéis hacerlo manualmente aquí o ir directamente a cada una de las capas y clicar encima. Si queréis más información del detalle de cada una de las capas, vais a información y aquí os calculará pues todos los datos del índice. GNDVI, los índices medios, índice visible, el área de las capas, dimensiones. Mostraríamos más detalles. ¿Vale? Y esto sería todo lo que tendríamos en este primer índice de creación de capas, donde hemos aprendido a generar los índices de vegetación que nos vienen preestablecidos por el programa Pix4D Fields, que vienen a ser GNDVI, LCI, MCARI, DRE, NDVI, SIPI y los dos que vienen nada más introducir las imágenes, que es el modelado de superficie DSM o el ortomosaico. Y si quisiéramos generar un índice nuevo, simplemente nos iríamos a índices de personalización, donde aquí directamente ya le daríamos a crear el índice que quisiéramos crear, teniendo en cuenta que las imágenes que hayamos subido pues deben tener todas las capas de imágenes que vamos a utilizar para poder generar ese índice.